Bueno, la idea es ahora hacer una breve introducción, que Óscar empiece a contarnos todo lo que tiene para decirnos, y después vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacerle preguntas. ¿Tá? Lo tenemos un rato, después lo vamos a ver en polémica, vamos a hinchar por él, aunque la verdad es que le tengo plena fe en cualquier debate y en cualquier polémica, lo quiero de mi lado, así que seguro que va a andar bien. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a esta reunión virtual. Queremos que se sientan como en casa. Vamos a irle dando la bienvenida a todos los que van pidiendo el ingreso. Como saben, lo que tiene las reuniones virtuales es que de la cintura para abajo podemos estar como querramos. Me imagino gente acá con pantufla de perrito, haciendo, capaz que en pijamita, quién sabe, ¿no? Algunos se irán a cocinar, lo que vemos con buenos ojos, les pedimos que dejen en el chat su localización, así después, bueno, pasamos por ahí, porque acá no se escucha ningún ruido a ollas, así que esperemos que alguien pueda hacer algo por nosotros. Por otro lado, algunos tendrán algunas necesidades, les pedimos que en ese caso, por favor, apaguen sus cámaras, y también, por suerte, van a estar silenciados, así que en ese caso no hay problema. Les damos la bienvenida en nombre del Comité Fogones del Pinar. Este es un comité muy nuevo, todavía no cumplió un año. Está creado por el barrio, en conversaciones de ómnibus, en conversaciones de almacén, en conversaciones de plaza, y así cada uno fue llegando con su fueguito y armamos este gran fogón. Con banderas viejas, con banderas nuevas, y ahora nos encontramos en esta última etapa, que es la que tiene que ver con, bueno, la recolección de las firmas, a ver si logramos llegar a este referéndum y poder plebiscitar esos 135 artículos. Esperemos que Óscar hoy nos ilumine con todas sus argumentaciones para salir a buscar las últimas firmas que podamos, y bueno, de eso se trata. De Óscar, ¿qué decir? Es un compañero, es un sindicalista, presidente del ZUNCA, ex diputado, actual senador. Nosotros pensamos, tenemos la teoría de que está clonado, porque está en todos lados. Y solo así, además, nos podemos dar cuenta de cómo hace para guardar tantas cosas en esa memoria. Seguramente que en una cabeza sola no se podría. Así que seguramente tenemos a Óscar clonado en varios lugares de la ciudad. Por otro lado, bueno, hombre de fuertes convicciones y una facilidad increíble para expresar su pensamiento, por eso es que hoy lo queríamos acá con nosotros, en esta última etapa. Pero se lo puede ver juntando firmas, hablando con las personas, y hasta polemizando en los bares. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Óscar, y bueno, tenés la palabra. Bueno, compañeras y compañeros, agradecerles pila la invitación. Yo soy un convencido de que tenemos que jugar en dos canchas. Una, la más importante, que es, hay una tonelada de firmas en la calle y hay que irlas a buscar. Entonces mañana, si el clima nos permite, vamos a estar por la Feria de la Teja, el domingo en la Feria de Peñarol, y tenemos de tarde un montón de casas a recorrer, de compañeros y compañeras que piden para firmar, pero cada vez más de compañeros y compañeras que piden para salir a buscar firmas. Y esto está bueno porque en muchos casos son compañeros que nunca militaron, y en otros casos son compañeros que hacía años no militaban, y en este remate final, que son 5 semanas, nos quedan 5 semanas de plazo, o sea, tiempo hay, o sea, 5 semanas nos puede permitir juntar miles y miles de firmas, pero no se juntan solas. Las firmas están, y lo que falta entre las firmas que están y ir a buscarlas es músculo militante. Ahora, parte del músculo militante es los fundamentos con los que vamos a buscar la firma. Y en realidad, a ver, a mí me pasa cuando golpeo una puerta de un barrio y tengo que decir, somos de la Comisión Nacional Pro Referéndum, vecino, venimos a firmar para habilitar una consulta popular, lo primero que arranco es con el tema de la vivienda. Me parece que es lo más fácil de explicar. Lo más sencillo de explicar. Digo, ¿pero qué ley? Bueno, cambia cosas tales como que la persona que alquila
estaba protegida, no estaba en relación comercial de mercado. Digo, uno va a la feria a comprarse un pantalón usado, se lo ofrecen a 300 pesos, pone 200, negocia si es 250, lo lleva, lo deja. La lógica comercial, en el momento. La vivienda no. ¿Por qué? Porque el proceso de desalojo, si uno coloca componentes de mercantilización en la vivienda, es muy cruel, es muy duro. ¿Qué hace la ley de urgente consideración? Que es lo primero que tenemos que explicarle a la gente. No crea un sistema nuevo de alquileres, porque el alquiler sin garantía ya existe en Uruguay. Tanto existe en Uruguay que según la encuesta continua de hogares, de cada 100 alquileres, 28 son sin garantía. O sea, ya había gente que alquilaba sin garantía. ¿Quiénes alquilaban sin garantía? Los más pobres, los que no tenían acceso a una garantía. O sea, están concentrados los 70.000 hogares que alquilan, de los 250.000 hogares que alquilan sin garantía, entre los hogares más pobres y mayoritariamente monoparentales. O sea, esto afecta fundamentalmente a mujeres, jefas de hogar, que se van a ver en una circunstancia trágica, porque no es lo mismo renegociar un alquiler siendo buen pagador, sabiendo que tenés 1 año y pico para desalojarte, a renegociar un alquiler sabiendo que en un mes quedás afuera. A veces colocamos algunos ejemplos concretos. Esto, por ejemplo, está pegando fuerte y en Paso de los Toros. ¿Por qué? Porque hay una obra importante. Esta obra importante, que es la papelera, llevó a que cientos, algunos miles de trabajadores fueran a hospedarse ahí. Los precios de los alquileres se triplicaron y por lo tanto perjudica al que estaba viviendo ahí de antes y no puede saltar de pagar un alquiler de 10.000 pesos a otro de 30. Ahora, lo que nos tiene que ayudar este cambio es a pensar entre nosotros cuál es el fundamento que hay atrás. Y el fundamento de que el mercado resuelve todo. No es de malos, es de que el mercado resuelve todo. De que si uno genera condiciones de mercado puro y duro, bueno, más casas se van a poner en alquiler y va a bajar los precios. Ni se pusieron más casas en alquiler ni bajaron los precios. Lo que sí recortó derechos. Entonces, yo arrancaría por ahí, diciendo, ¿usted, vecino, le parece que habiliten un desalojo en 15, 30 días? Son buen pagador. Buen pagador en 30 días, mal pagador en 1 semana. O sea, el que no firma de alguna manera está siendo cómplice de esa mujer con los hijos que la desalojen. Hacer este cambio en una pandemia es terrible. O sea, hacerlo en cualquier escenario recorta derechos. Hacerlo, un derecho que tenemos que proteger, tenemos que avanzar en la consolidación de derechos. Y ahí está bueno que entre nosotros, militantes de izquierda, enfrentemos 2 proyectos de paz. A mí me tocó hacer campaña electoral haciendo un compromiso en la campaña electoral, que teníamos que pegar un salto en la inversión pública en vivienda. El Frente Amplio había agarrado un presupuesto raquítico de vivienda, lo había llevado a 300 millones de dólares. 313 millones de dólares, para 2019. Pero hicimos campaña electoral diciendo hay que duplicar la inversión en vivienda. ¿Por qué? Porque resolver el problema de la vivienda es central para resolver componentes de la inclusión social y de la seguridad. Barrio segregado termina generando problemas desde el punto de vista de la seguridad, de la infantilización de la pobreza y tutti y cuanto. Lo que también nos tiene que permitir discutir esto es que el mismo gobierno que mercantiliza la vivienda agarró el presupuesto de vivienda nuestro, que nosotros decíamos que había que duplicarlo, y lo recortó en 1/3, de 300 y pico de millones a 187. Pero además, tanto es la mercantilización que parte de los recursos de vivienda que antes fomentaban programas como el sistema cooperativo, viviendas para jubilados, planes que tienen que ver con autoconstrucción asistida y demás, van a ser destinados en los últimos años a un fideicomiso para que empresas privadas hagan viviendas de pobres para pobres. Casi la reedición de los viejos núcleos básicos evolutivos que fueron un fracaso desde el punto de vista habitacional. Un fracaso, fueron consolidar la fragmentación territorial. Entonces, ¿qué nos tiene que permitir? Cuando vamos a juntar la firma no vamos a explicar todo esto, ¿no? Solamente decimos, no estamos de acuerdo con el desalojo exprés. Pero entre nosotros, los militantes, entender que estamos en una perspectiva donde no se puede separar la mercantilización de la vivienda, que está en la ley de urgente consideración, con la profundización de la mercantilización y el recorte y el ajuste que vino en el presupuesto nacional y en las leyes que acompañaron el presupuesto nacional y que las paga la gente. En el municipio de F estuvimos el otro día, varios de los realojos fueron postergados. ¿Por qué? Porque no hay plata. Recorte lo pagan. Gurises que están sufriendo con plombemia arriba del caño de saneamiento,
que quedan sin realojar, el programa de mejoramiento de barrio. O sea, nos tiene que permitir la discusión de la ley de urgente consideración, pasar a la ofensiva, es decir, además está pasando esto. Yo sé que la pandemia complica, pero también la pandemia enseña. O sea, la pandemia demuestra que la mercantilización, esto de que las vacunas van primero a los países ricos, esto de que los proveedores de tapabocas que arrancaron las muelas vendiendo los tapabocas doble filtro 10 veces más caros, esta lógica del sálvese quien pueda, que está aplicada ahora en la salud en Uruguay, sálvese quien pueda, arréglense como puedan, se manejan solos, es un poco la política del gobierno en este momento de la pandemia, es parte de esa presión neoliberal. Y tenemos que hacer que el uruguayo reaccione, porque si creemos que no tenemos fibra, bueno, hoy murió la sexta embarazada en las últimas 4 semanas. O sea, ¿qué nos tendría que pasar? O sea, ¿qué cosa nos tendría que pasar para que generemos una reacción de decir, hay que cuidar la vida de la gente? Pero tiene que ver con estas cosas que están en la ley de urgente consideración, no son separadas. Arrancaría por la vivienda. Segundo elemento, me parece que en la ley de urgente consideración es un capítulo recontra pesado, es el de la educación. A ver, ¿por qué? Porque nos está golpeando el proceso educativo del Frente Amplio. O sea, la autonomía en la enseñanza es un principio que se lo debemos a Varela, es del siglo XIX. Lo defendió a capa y espada el vallismo. El Pibel Devoto, uno de los referentes en la educación del Partido Nacional, fue defensor acérrimo de la autonomía en la educación. Es muy importante la autonomía en la educación. O sea, la educación no puede estar asignada, los contenidos educativos, por lo que dicen los gobernantes, sin tener en cuenta la comunidad educativa. Yo pongo para esto un ejemplo que es, me parece, el más, justo la historia nos pone enfrente un ejemplo que es de lo más categórico. Brasil gobierna Bolsonaro, llegó al gobierno como llegó, inhabilitaron a Lula, pero gobierna Bolsonaro. Es un gobernante que dice que el cambio climático no existe, contra toda evidencia científica, que es un invento del cambio climático. Supongamos que a Bolsonaro se le ocurriera decir, bueno, no se investigue más el cambio climático, soy el gobierno y digo que no existe. Sería dramático para el proceso educativo, para la investigación, para el proceso de aprendizaje. O Bolsonaro, acá hay también, acá hay en Uruguay gobernantes que dicen que las desigualdades de género son un invento de la feminista. Imaginémonos las ciencias sociales educando, porque el gobierno dice que las desigualdades de género son un invento de las feministas. Es un desastre para la educación. O referentes, en Brasil pasa mucho, hoy que dicen que la educación artística es innecesaria perder el tiempo. Se eliminaría la educación. O sea, la defensa de la autonomía en la educación es un principio esencial, y si hoy nos cuesta defenderlo porque hemos educado poco, en una sociedad que está profundamente despolitizada, y nos tiene que servir de autocrítica que no se despolitizó sola la sociedad. También ahí nos faltó presencia organizada de la izquierda para defender valores que son sustantivos, que se los defiende si se es consciente. ¿Qué cambia la ley de urgente consideración? Y la autonomía. Porque hasta ahora el Codicen, que tenía 3 del gobierno y 2 de electos por los docentes, precisaba una mayoría de 4 para elegir los consejos de educación primaria, secundaria y UTE. Y ahora, con los 3 del gobierno, elige y se elimina la participación de los docentes de los consejos de primaria, secundaria y UTE. O sea, los 3 principios en los que se rige la educación, autónoma, colegiada y con participación de los docentes, los 3 se eliminan, no uno. De un saque, los 3. Deja de ser autónoma, lo que es un peligro, deja de ser colegiado, pero además se saca la participación de los maestros del Consejo de Educación Primaria. Es una reforma, una contrarreforma educativa profundamente antidemocrática. Se elimina la participación de los estudiantes de los consejos departamentales, el Congreso de la Educación pasa a ser optativo. O sea, hay una línea de recorte de la participación. Esto es malo, muy malo, pero no es lo único. En el Sistema Nacional de Educación Pública deja de ser Sistema Nacional de Educación Pública y se recorta la participación de la UDELAR, que nos sacó de los pelos en la pandemia a la comunidad científica. O sea, el 80% de la producción científica del Uruguay la hace la Universidad de la República y se le recorta en el sistema de educación 2/3 de la participación y se la pone con la misma ponderación que la educación militar. O sea,
sin ningún prejuicio, alguien piensa que puede pesar lo mismo la Universidad de la República que la educación militar, la educación privada que la ENEP. O sea, la educación privada va a poder definir los contenidos que se dan en la educación pública y no al revés. O sea, es un proceso de retroceso gigantesco desde el punto de vista del diseño institucional de la educación. Tercer componente, se hace una reforma laboral profundamente regresiva y de recorte de los derechos de los trabajadores de la educación y de la libertad de cátedra, porque el director del liceo va a definir si tenés trabajo o no tenés trabajo y cuánto ganás. Entonces, si no le gustó tu forma de dar historia, te puedes tirar para afuera y quedar sin laburo. Es como imponer los criterios de las lógicas de las fábricas que no tienen sindicatos, o sea, de las peores, a la educación. Y la libertad de cátedra, por más que una parte que dice que si yo digo, vamos a defender la libertad de cátedra, ahora el director va a definir si tenés trabajo, cuánto ganás. Sí, ¿qué va? Capaz que no le gusta que haga paro. Bueno, salió el diario El País estas últimas semanas a decir, los padres tienen que antes de enviar a un gurí saber si hay sindicalistas dando clase ahí. En una campaña peligrosísima de agresión a nuestros derechos. Ahora, esto que está en la ley de urgente consideración es inseparable, compañeros, del presupuesto. Nosotros nos hicimos 500 autocríticas porque no llegamos al 6% del presupuesto para la educación. Y nos golpeamos y está bien. Ahora, el presupuesto que estaba en 5,2 con el gobierno del Frente Amplio en este periodo de gobierno va a pasar a 3,8. O sea, en medio de esto hay un proceso de recorte del presupuesto de la educación bestial. Que los están pagando los gurises más pobres, de 15.000 horas que existían para proteger trayectorias educativas. Entonces, para que los gurises que están más jodidos tengan docente de apoyo, va a haber 5.000, se recortaron 2/3. El programa Uruguay Estudia daba 8.783 becas, pasó de 8.783 becas a cero. A cero. Se recortó a la comunidad científica. O sea, en medio de esto de la educación, tenemos que decir, defendemos la educación pública. Hacer firmar, ¿por qué hacemos firmar? Por el derecho a la vivienda. ¿Y sabe qué, vecino? Defendemos la educación pública. Y la defendemos de quienes están desmantelando la educación pública. Cada beca que se recorta tiene que ver con este proyecto de la ley de urgente consideración que entiende desde una lógica mercantil la educación. No es separable lo que existe en vivienda con lo que pasa con quien gobierna la vivienda. No es separable lo que está en la ley de urgente consideración de educación, que golpea fundamentalmente la educación pública y recorta la presencia, sobre todo de la Universidad de la República y de la Administración Nacional de Educación Pública, con lo que estamos viendo en el presupuesto. En diciembre presentamos una reasignación para poder dar clases en pandemia. Implicaba refuerzo presupuestal para tener aulas móviles, más grupos y más docentes, para tener la condición de poder dar clases sin riesgo sanitario. Se votó en contra. Se votó como, ¡ay, qué horrible! Y si votaste en contra de los recursos para generar, si recortás las horas docentes y amontonás los gurises, sí, no podés después porque se contagia. Porque genera un componente de riesgo mayor. Tercer componente que me parece importante agarrar como un elemento de concepto. Algunos pesan para un lado, otros para otro. Capaz que hablamos con una gente y lo de la educación es lo fundamental, con otros es la vivienda. Si hablamos con un chacarero tenemos que hablar de colonización. Porque lo que hacen con colonización, que también es una herencia del vallismo, yo sé que participó Julia Arévalo, pero la mayoría del Partido Colorado, en el 48, cuando se vota el Instituto de Colonización, como un instrumento para la reforma agraria. ¿Qué hacen con colonización? Acá primero tenemos que hacernos una autocrítica de lo poco que defendemos nuestra política. Porque uno habla del pequeño productor rural y parece que al pequeño productor rural la que lo defiende es la derecha. Y nosotros nos olvidamos acá. Pero está bueno que entre nosotros repasemos cuál ha sido la historia de colonización. Miremos los últimos 35 años. En los últimos 35 años, 20 años gobernó la derecha. Salía la dictadura, gobierno Sanguinetti, la calle, otro plato de sopa Sanguinetti, y después de... Está muteado. Porque no sé quién me muteó. Y después de ese otro plato de sopa Sanguinetti, hubo gobierno Jorge Vaz.
En esos 4 periodos de gobierno donde gobernó la derecha, ¿cuántas tierras repartió colonización? 28.000 hectáreas. 28.000 hectáreas. 7.000 hectáreas por periodo de gobierno. Ganó el Frente Amplio, tuvimos 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, y en los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio fue insuficiente lo que repartió colonización, pero repartió 133.000. A un entorno de 43.000 hectáreas por periodo de gobierno. O sea, multiplicamos por 5, por 6 la cantidad de hectáreas repartidas. ¿Qué es lo que hacen con la ley de urgente consideración? Primero, colonización se desprende de cerca de 100.000 hectáreas, pero sobre todo, además, establece que va a repartir tierras a gente que ni trabaje la tierra ni viva ahí. ¿Pero qué es colonización? Una política pública que intenta que la mercantilización que existe en la sociedad capitalista, que concentra la tierra naturalmente, tenga por lo menos una contraparte. Y 1 de cada 4 pequeños productores son tierras de colonización. No es menor el aporte que hace el Instituto de Colonización a los efectos del acceso a la tierra de la pequeña producción familiar. Y además el promedio de, ¿cómo decirlo?, en la gestión de los terrenos de colonización, la productividad media de los terrenos que colonización da está por encima del promedio. Bueno, ¿qué es lo que hace la ley de urgente consideración? Esto, que tenía que ser para trabajar la tierra y que tiene 1.700 personas que se anotan por año para pedir tierra de colonización, a partir de ahora va a darse para el mercado. Pésimo. Pero el problema no estuvo en la ley de urgente consideración, sino en el presupuesto. O sea, el cangrejo venía en el presupuesto. Entonces decimos, ¿por qué? Porque el presupuesto agarra la colonización y le recorta el 90% del presupuesto. O sea, lo que vino después es peor. La ley de urgente consideración desfiguró colonización. Ahora, después el presupuesto le dio un martillazo en la cabeza a colonización. Mire que ha habido recortes a lo largo y ancho de este gobierno que decidió en un impulso neoliberal profundo ajustar el Estado en medio de la pandemia, lo que es dramático. O sea, el fondo COVID, que computa en la gráfica 700 millones, pero en realidad son 500, porque hay 200 de esos 700 que son plata que no recaudé porque hubo menos actividad, no es inversión de nada. En un año, con la crisis que tuvimos, invirtió 500 y recortó 660. O sea, decidieron ahorrar en medio de la crisis. Y es eso lo que genera que 30 de cada 100 uruguayos tienen inseguridad alimentaria hoy en un país que produce alimentos para 30 millones. Es como que alguien se pare y diga, miren, no me endeudé, esta semana no me endeudé, no saqué fiado en el almacén, soy un crack. Mi hijo pasó hambre, está sin pucherear, pero no me endeudé, soy el fenómeno, soy el uno. Cualquiera de nosotros que se enfrenta a una ciudadanía, pero usted, más ruin no puede ser. ¿Cómo es posible que decidiste en medio de este escenario ahorrar? No, ahorré. Claro, tengo a la gente pasando mal. Ahora, y lo más terrible es que esto está instalado como una cosa positiva en la cabeza de la gente en la que ahorran, en el que está desocupado hoy. O sea, han logrado calar con ese relato a gente que le cree más a la tele que a la heladera. Mira, la heladera está vacía, pero igual le cree a la tele que tan mal no está la cosa. De que, en definitiva, nos va bastante bien. ¿Qué hacen? Bueno, yo creo que lo del sector agropecuario es de una pedagogía enorme. Miren qué hacen en el presupuesto. Yo sé que esto no está en la luz, pero un minuto para irme al presupuesto. La Dirección Nacional de Desarrollo Rural la creó el Frente Amplio para apuntalar a la pequeña producción familiar. A cerca de 30.000 pequeños productores familiares que tienen apenas el 5% de la tierra y son los que están más embromados. ¿Qué pasó con la Dirección Nacional de Desarrollo Rural? Recorte del 50%. No, pues si está, ¿qué querés? Si estamos en la pandemia y aparte había déficit, hubo que recortar. Ahora, en la misma ley de presupuesto en la que se ejecuta este recorte que afecta a cerca de 30.000 pequeños productores, que los afectan programas muy importantes como más agua, más tecnología, más valor, que son sustantivos para pensar una perspectiva de desarrollo, de soberanía alimentaria y desarrollo productivo, en el mismo presupuesto, la misma ley, en el mismo mes, agarra y se vota una exoneración impositiva para los grandes que pagan impuestos al patrimonio en el agro, que son los más poderosos que han batido récord este año de exportaciones. O sea,
En el mismo momento que le estás sacando a este, que es el pequeño, le estás dando al más grande. Brutal. Sin embargo, esto te lo defienden porque al más grande hay que darle, porque si a él le va bien, nos va a ir bien a todos. La marea que si sube levanta todos los botes y cada uno va a desparramar cuando crezca. El viejo discurso neoliberal instalado de manera permanente, y lo más dramático que hay sectores del pueblo que lo creen. Que la rebaja salarial es dura, pero bueno, algo había que estar, por lo menos de trabajar. Capaz que mañana no podemos nunca, nos quieren sacar de arriba de la mesa la perspectiva de la justicia social y de los derechos y de la lucha por los derechos. Y el proceso de izquierda que tiene que recomponerse es juntar firmas explicando esto también a algún vecino. Digamos, estamos defendiendo la pequeña producción. Necesita el pequeño productor a colonización y estamos defendiendo el instituto. Y si agarramos un chacarero, tenemos que discutir por ahí. Cuarto componente de capítulos de la ley de urgente consideración que me parece que es sustantivo. Legítima defensa. Los cambios en legítima defensa por sí solos tendrían que habernos convocado a un referéndum, por sí solos. La legítima defensa es cuando uno puede cometer un delito, que es lastimar a alguien o matarlo, y no tiene reproche penal, porque se da una circunstancia excepcional, ¿no? Y hasta ahora la ley de legítima defensa establecía que, bueno, si te agredían y la respuesta era más proporcional, bueno, estabas defendiéndote, no tenías otro defendiendo un familiar, o te entraban a tu rancho. En esos casos, ¿no? Si vos matabas a uno, bueno, no tenés por qué pagar ante la justicia, pero está muy estricto la legítima defensa, porque no es ante cualquier circunstancia. ¿Cuál es el cambio más importante que se coloca? Que la legítima defensa opera si vos te sentís vulnerado ante cualquier derecho de contenido patrimonial, ante cualquier cosa, aunque no te hayan agredido. Bueno, o sea, establece el cambio, que es una respuesta proporcional, razonable al hurto del homicidio. Todo el gurí que saltó un alambrado con unas manzanas en la quinta, está mal lo que hace, no estoy defendiendo el hurto, pero no puede darle derecho al quintero de ejecutarlo. O sea, es un retroceso en términos de civilización. Yo a veces pongo un ejemplo. Y Arturo sabe, en la construcción poca cosa nos molesta más que un trabajador ande robando la obra. Es más, cuando entran a faltar herramientas o cosas del vestuario, bien, se tiene que ir de la obra sin seguro de paro, sin nada, en general no se hace denuncia penal. Pero se va con la peor la peor mochila que puede llevarte una obra, que es sucio con tus propios compañeros. Ahora, nunca pensamos que hay que asesinarlo. O sea, nunca se me ocurrió pensar de que la respuesta al hurto es que lo tenés que asesinar ahí. O sea, en estos meses han pasado por lo menos 4 casos de asesinato por una oveja y la otra vez por una moto. Acá en el barrio de los judíos. La moto, lo agarraron en la esquina, no agredió a nadie, lo mataron entre los que estaban ahí. Es decir, ese es el tipo de sociedad que queremos construir, es un desastre. O sea, es una lógica, y yo sé que hay gente que lo defiende. Balearon un gurí de 13 años por unos perfumes en una farmacia, y cuando se colocó la noticia, había gente abajo, y sí, la verdad, que aprenda de chico. Ahora, compañeros, si no salimos a disputar esta sensibilidad, estamos en el horno. Estamos en el horno. Tenemos una ventaja, no estamos solos, con nosotros está toda la cátedra de Derecho Penal y Criminología, toda, de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, que dicen esto es un disparate. Segundo cambio en legítima defensa. La legítima defensa establecía que el móvil no podía ser ilegítimo. Esto es, imaginémonos en el barrio, nuestro gurí pica con el vecino porque pone la música alta, por la medianera, por el cuadro de fútbol, por lo que sea. Mañana hubo una discusión y el vecino va y te lo lastima y vos tenés claro que no tuvo que ver con una legítima defensa, sino con que tenía bronca de previo, venganza, era odio. Bueno, eso lo impedía la ley anterior. De esta se suprimió, habilitando una lógica de arreglo, de ajuste de cuenta mano a mano, que es primitivo, de la Edad Media, que puede sintonizar con una parte emocional de la más atrasada, pero tenemos que explicar que esto es un disparate. Tercer cambio, todo el predio, legítima defensa y no el hogar. Imaginémonos la barra que se va a acampar en turismo y salta un alambrado para ir a pescar al arroyo y a ahorrar camino.
Capaz que está mal que salte el alambrado, pero asesinarlo. O sea, nos fuimos de tema. Los penalistas dijeron, imaginen un médico que tenga que ir a tener una emergencia en la noche y en vez de entrar a la casa de una cuadra, la chacra entró en el costado. Se lo mata sin más. O sea, genera una lógica que vulnera derechos de los más importantes. Lo de legítima defensa de la autoridad militar y policial es un enorme riesgo. En términos jurídicos no agrega nada, pero en términos operativos da la señal de que se puede hacer cualquier cosa. Cuarto o quinto capítulo de la Ley de Urgente Consideración, procedimiento policial. Jarabe es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cuando fue al Parlamento lo manifestó con esta claridad. Las normas que están en la LUC hacen dos cosas. Amplían la posibilidad de acción de la policía y reducen la posibilidad de rendición de cuentas. Cuando la policía siente que puede hacer lo que se le canta con la gente y que no tiene que rendir cuenta a nadie, o sea, no tiene que rendir cuenta a un fiscal, lo que termina pasando después son malos tratos y hasta tortura. O sea, los países que aprobaron estas dos cosas, y Uruguay tiene historia de cuando estaban las racias y existía más. ¿Sobre quién cae? Sobre los jóvenes pobres. No lo dice la ley de urgencia, pero es donde termina generándose una cultura después. Esta situación que vimos hace algunas semanas a un gurí que lo agarraron por la calle, le hacían borrar el celular que había filmado un operativo de abuso y después le pegaban, que por suerte alguien filmó de arriba, si no filmaba de arriba quedaba por esa. Esa lógica instalada es una lógica de un enorme riesgo. Cuando soltás la mano y decís, haga, haga. Otro capítulo que es, para mí por sí solo, debiera permitirnos pensar, es el de los adolescentes en conflicto con la ley penal. O sea, primero por respeto a lo que votamos. O sea, no hace tanto, en el 2014, tuvimos que enfrentar la propuesta de reforma constitucional sobre la baja de la edad de imputabilidad. Y dimos una discusión y la mayoría del pueblo uruguayo entendió que no se resolvía la problemática del adolescente en conflicto con la ley penal sobre la base del incremento punitivo. No era por ahí. Existía el problema, pero por ahí no se resolvía. Y existía en el 2014 el problema. Teníamos cerca de 900 gurises privados de libertad. Estábamos llegando a un récord de cantidad de gurises privados de libertad. ¿Qué pasó del 2014 al 2020? De 900 gurises privados de libertad bajamos a 270, menos de un tercio. Y año a año no paró de caer la cantidad de delitos cometidos por los adolescentes. Año a año, sobre todo delitos graves. ¿Qué tercera cosa pasó en estos años? Que a diferencia del sistema penal de adultos, los adolescentes, la inmensa mayoría no reincide. O sea, cualquiera que reflexione y dice, bueno, ¿qué pasó en estos 7 años de la baja de la imputabilidad? Bueno, teníamos 900 gurises privados de libertad, bajamos a 270. ¡Epa, vamos bien! La mayoría hoy no reincide. Tenés una circunstancia de caída de los delitos de los adolescentes, la participación total y la participación relativa. ¿Y qué hace la ley de urgente consideración? Una andanada de medidas represivas de punta a punta. Fíjense, un adolescente primario cometió un delito menor, tenía la posibilidad de la suspensión condicional del proceso. Esto es, de penas alternativas a la cárcel. Estamos hablando del gurí que se peleó a la salida del baile. Tomó 2 copas y se peleó a salir al baile a los 15 años. Que creo que casi cualquiera le pasó a los 15 años. ¿Qué permitía la suspensión condicional del proceso? Bueno, tratar esa situación con medidas distintas a la cárcel, a la privación de libertad. ¿Qué pasó cuando se aplicó la suspensión condicional del proceso? Acá sí, abrumadoramente la mayoría que transitaba por penas diferentes a la privación de libertad no reincidía, se eliminó. Se eliminó en la LUC en contra de la opinión de los jueces, de los fiscales, de los defensores de oficio y de la academia. O sea, es unánime. Todos los especialistas dijeron, por favor, no eliminen esto. Porque ante cualquier cosa ahora va a ser la cárcel y la cárcel, no va a haber otra posibilidad. Sea cual sea el delito, ¿y qué pasó en este año? Lo que sabíamos que iba a pasar. De 270 estamos 350 de privados de libertad. Porque ante cualquier cosa va preso.
La cárcel y la cárcel. Como que la cárcel fue la medida mágica, maravillosa, aplaudir. Sobre todo en ese tramo de edad de 15, 16 años. Segunda cosa que se hace, se duplica la pena mínima. Se duplica la pena máxima. Se establece al juez, el juez que tenía que tener en cuenta hasta la luz, tenía que tener en cuenta el contexto del adolescente para minorar la pena. 9 de cada 10 mujeres que están privadas de libertad vienen de sufrir violencia sexual desde niña. La ley le decía al juez, mire el contexto a la hora de la pena, téngalo en cuenta para minorarla. ¿Qué hizo la LUC? Dice, tenga en cuenta el contexto para agravar la pena. O sea, una respuesta punitiva que pareciera que hubiéramos estado en 900 y tuviéramos 5.000 adolescentes, que hubiera estallado la delincuencia juvenil. Cuando no paró de caer, y este tipo de respuesta se da además en un marco de recorte presupuestal, que van a tener que atender más adolescentes con menos presupuesto. Los resultados ya sabemos cuáles van a ser. Peores políticas de rehabilitación, que es donde se juega el partido. El partido no se juega en la cantidad de tiempo preso, sino en cómo el privado de libertad vuelve a la sociedad. Es ahí que se juega el partido. Y cuando los sistemas penales son inmensos de grande, terminan siendo infinanciables, pobres en educación, pobres en cultura, pobres en trabajo, y el resultado es que después genera una espiral de violencia salado. Yo sé que hay gente que aplaude el cambio en la ley de urgente constitucional que establece que determinados presos no van a poder reducir pena por trabajo y estudio. Ahora, desestimular el trabajo y estudio de la persona privada de libertad es comprarte un problema a mediano plazo, porque algún día va a salir. Graciela, que le mataron al hijo de una rapiña, trabaja con el patronato y lo explica de manera muy clara. Dice, cada uno que rehabilito salvo 2 personas, salvo a él y salvo a la persona que iba a violentar si no tenía otra que salía a rapiñar o de vuelta. O sea, es evidente que el partido se juega en esa cancha. Información secreta. Se me está haciendo el tiempo. Información secreta. Compañero, también, esto por sí solo tendría que dar para que las tripas nos ardan. A ver, ¿qué es lo que establece la información secreta? La información secreta establece que hay un individuo, el secretario de inteligencia, que por sí y ante sí puede declarar que cualquier información sea secreta, y a diferencia de las informaciones anteriores, que cuando venía la justicia y decía, me tenés que levantar la información y pedía acceso, tenía acceso, o el Parlamento tenía acceso, esta información no tiene acceso ni la justicia ni el Parlamento. Un individuo, hoy es Garcés, pero mañana puede ser Domenech o Manini. La ley dice, hay un director de inteligencia que solo va a concentrar todo el poder y va a definir esta información, tiene acceso solo él. Este cambio en el sistema de inteligencia deroga de forma tácita la ley de acceso a la información, que establecía que no se podía declarar reservada la información referida a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. No se podía declarar secreta hasta antes de la luz esa información. No había manera. Era ilegal. Si se hacía, era ilegal. El que lo hacía cometía una ilegalidad. Cuando se da este debate en la ley de urgente consideración, la bancada del Frente Amplio presenta una redacción alternativa. No estamos en contra de la información secreta. Dije, bueno, pero por lo menos no eliminen esta ley. Dejen claro que no se puede declarar secreta la información referida a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y votaron en contra, compañeros. Entonces la ley habilita al secretario de inteligencia que pueda declarar secreta la información que se le cante. Es discrecional. Este es un retroceso democrático grave. Pero además, para un país que por lo menos hasta el 2014 sufrió espionaje en democracia, hay archivos que lo demuestran, no es paranoia. Establecer un mecanismo que le niega al Parlamento y que le niega a la justicia, a una Suprema Corte de Justicia, acceso a la información, es un retroceso en términos democráticos, como lo dijo el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo el Frente Amplio. Y para una izquierda que tiene todavía
pendiente el compromiso que tiene con la búsqueda de los detenidos desaparecidos y los crímenes de la dictadura, no puede dejar pasar esto y que no se conmueva, que la piel no se erice. Para explicar, o sea, los colectivos de derechos humanos tendrían que estar de punta juntando firmas solamente por este componente y este artículo. Tenemos un elemento sobre la libertad financiera. Es increíble que ellos le colocan la libertad de los bancos o la libertad del empresario de pagarte de la forma que se le antoje y de favorecer la ilegalidad. Que es una paradoja. En realidad la derecha hace un discurso sobre la seguridad y promovió un conjunto de cambios que facilitan el lavado de activos en opinión de todos los expertos en lavado. Y que el resultado que tuvo en el primer año, que bajaron las denuncias por lavado a la mitad, porque hay menos controles, porque el escribano ya no tiene que hacer la debida diligencia de la plata que mueve, ni el abogado, ni allá, ni la inmobiliaria, y por lo tanto se facilita que las peores prácticas criminales, el narcotráfico, la trata de personas, puedan lavar tranquilamente la plata. Claro, los grandes. El grande, la forma en la que perseguís al grande parece preocupar menos. Y esta es una contradicción que hay que hacerla notar en la ley de urgente consideración. Bueno, está la regla fiscal, compañeros, que en realidad es el anuncio del ajuste. Esto de ajustar en medio de una pandemia es lo que viene en la regla fiscal. Está lo de portabilidad, que es un excelente negocio para el que tiene menos en el mercado, que es claro, y un muy mal negocio para Antel, que es el que tiene la mayoría, y va a tener que financiar una forma tecnológica que facilita que le quiten clientes. Y nos tiene que parecer que si los principales de telefonía privada son ahora los que están al frente de las unidades que regulan y del Antel, bueno, está claro que tenés ahí una lógica. Era peor la luz, ¿no? Tenía en principio que permitía que Antel tuviera que regalar su infraestructura a la competencia. Pero bueno, último capítulo que me parece que es el más importante, que por eso lo dejé para el final, es el relativo a los derechos de los trabajadores. A ver, es sintomático que el neoliberalismo tiene como esencia debilitar la capacidad de reclamo colectivo de los trabajadores y garantizar poder elevar sobre la base de la rebaja del salario la tasa de ganancia de los sectores poderosos. No hay lugar donde gobierne el neoliberalismo que no haga eso. Pulverice la posibilidad de la acción colectiva o la debilite y favorezca tener más poder al más poderoso. O sea, el neoliberalismo fuera de un esquema económico. Lo que terminó haciendo, ¿qué terminó haciendo el gobierno de la Thatcher? Favorecer a los poderosos. ¿Qué terminó haciendo el gobierno de Reagan? ¿Qué terminó haciendo la dictadura de Pinochet? Las experiencias neoliberales más puras y duras, garantizando elevar la tasa de ganancia del 1% más rico y pulverizar la capacidad de reclamo de los trabajadores. Siempre ha sido así. En Uruguay nunca se había, hasta ahora, limitado por ley el derecho a huelga, que es un derecho, o sea, un estudiante de primer año de derecho laboral, esencial para los trabajadores. Es de autotutela, es de autodefensa del trabajador. Los trabajadores y las trabajadoras realizan tres derechos fundamentales: el sindicato, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Te falta uno de los tres, estás en el horno. Es una trenza que tiene que estar articulada. O sea, en los 90 había derecho de huelga y derecho al sindicato, pero no tenías negociación colectiva. La suerte de los trabajadores fue nefasta. Aún en los gobiernos del frente que tuviste negociación colectiva, derecho a huelga y sindicato, si no habías construido sindicato, tus derechos eran virtuales. Para ejercer tus derechos tenés que tener acción colectiva. Son tres patas que tienen que ir juntas. Y la huelga no es un regalo que salió entre un repollo. ¿Por qué celebramos el 1 de mayo? ¿Por qué nos conmueve el 1 de mayo? Empezó la huelga por las 8 horas. Y porque terminó esa huelga con los dirigentes colgados, sabiendo los jueces que la prueba que había era falsa. Fueron inocentes. La historia a veces nos recuerda que después les declararon inocentes. Después de ahorcado los declararon inocentes. A las pocas semanas, además. Y el derecho a huelga siempre nació como un ilícito. Era ilegal la huelga. Pasó a ser legal a partir de la acción colectiva de los trabajadores, la lucha. No se ganó en otro lugar el derecho a huelga que en la lucha de los trabajadores.
que pasó a ser después un derecho individual y después un derecho reconocido en la Constitución. ¿Qué hace el gobierno? Reduce el derecho de huelga y levanta el derecho de la acción colectiva solidaria de los trabajadores a que el derecho principal que está por encima de la huelga es el derecho del empresario a quebrar la huelga. Y por lo tanto a contratar trabajadores que quieran romper la huelga y trabajar en la huelga, reventando a los que están en conflicto. Es un mensaje profundamente neoliberal. Hay largas historias. María del Carmen Díaz en la huelga de Ferromal, la empresa contratando trabajadores de afuera para quebrar la huelga y después mandando a disparar contra los trabajadores huelguistas, en el 62 en Aluminio del Uruguay, hay largas historias de prácticas de ese tipo, en la industria naval, hay largas historias de lo dramático de este mensaje, que es un mensaje que por encima del derecho colectivo de los trabajadores, no importa por qué haya sido el conflicto, está el derecho del empresario y el derecho del empresario a quebrar la huelga. No se quedaron en la luz. Pocas semanas después de la luz salió un decreto que establece que en cualquier circunstancia, si deje de entrar el empresario, deje de entrar que quiere trabajar, igual está desalojado. Fueron más allá, además. En un sentido de criminalizar la acción colectiva. El mensaje es claro, es claro. Y este artículo que limita por primera vez por ley un derecho fundamental como el derecho de los trabajadores a defenderse colectivamente, está asociado a otro que declara ilegales las manifestaciones que cortan el vehículo. Yo voy a poner algunos ejemplos. Hace unos años estuvimos dando una mano a los trabajadores de la forestación. Y el elemento que nos permitió organizarnos fue cuando una trabajadora sufrió un siniestro laboral, le amputaron un dedo. Cuando vuelve del Banco de Seguro del Estado, la empresa decide sancionarlo una semana, que era un mecanismo habitual de la empresa, para que quedara claro que la culpa fue de ella del accidente y no tuviera que ninguna responsabilidad. Ante esta barbaridad, los trabajadores fueron al conflicto y trancaron la salida de camiones. Con la legislación actual, eso sería ilegal, podrían ir presos y todos despedidos por notoria mala conducta. Eso es lo que se votó. O sea, los trabajadores del citrus que durante años cobraban tarde y mal las cosechas, hasta 3, 4 meses tarde, un año se aburrieron y trancaron la salida de camiones. Y hacían meses que no les pagaban. Hoy eso es ilegal, pueden ir presos, detenidos y todos echados por tema de la conducta. O sea, se genera una lógica profundamente reaccionaria y regresiva. Profundamente regresiva. Y la izquierda no sería izquierda si no defiende con los trabajadores los derechos de los trabajadores. Por eso está bien que estemos en esta campaña, a pesar de que es una campaña difícil, complicada. Capaz como pocas antes, habría que remontarse, no sé, al plebiscito del 80, en medio de una pandemia, que la gente está encerrada, que tiene miedo, que no tiene espacio para discutir. Ahora, en esa circunstancia, se da una lógica de recorte de los trabajadores que, ahí puse, ahí va, de derechos de los trabajadores que no es separada. Miremos la política laboral. Rebaja salarial a brocha gorda para todo el mundo. Uno puede decir, pero capaz que un sector de actividad que estuvo golpeado, no, pero para todo el mundo. Los sectores agroexportadores multiplicaron el peso de sus exportaciones, igual tuvo rebaja salario ahí. O sea, la política es de rebaja salarial que acompaña la rebaja de los jubilados. Yo cuando miraba este anuncio, 75 millones de dólares se ahorraron de los jubilados, con haberles aumentado menos la inflación. Y ahora le tiran 2 pesos. Las monedas de ahora ya se las ahorraron todo el año. En promedio le bajaron 650 pesos a cada jubilado por mes. Hay una forma de manejo comunicacional que es casi perverso. Bueno, en medio de esto, miremos lo laboral. ¿Qué es lo que hacen en lo laboral? El BPS, Banco de Previsión Social, definió en agosto que deja de controlar los laudos. Sus inspecciones van a ir a los centros de trabajo y si la gente está fuera del laudo, el BPS mirará para arriba y saldrá silbando. O sea, si va una obra en construcción y a los trabajadores les están pagando salario una doméstica, va a estar bien para el BPS. Eso se votó. Se votó que el trabajador se le recorta la mitad la posibilidad de reclamo.
Y en el presupuesto, en noviembre, se estableció que si una empresa falsifica documentación y estafa al trabajador, se le baja la multa a la mitad. Pero a vos te dan ganas de decir, pero disimulen, muchachos. O sea, no es que gobiernan mal. ¿Para quién gobiernan? Gobiernan sobre la base de un concepto de que el salario es un costo y todo lo que sirva para reducir el salario va a estar bien. Entonces tenemos que ser capaces de entender, porque a veces en la cabeza nuestra se marea. Nadie quiere hacer una huelga. Yo no conozco quien quiera hacer una huelga. Pero si le quitas el derecho al trabajador de hacer una huelga, le estás quitando todos los derechos a la vez. Porque si mañana no le pagan el salario, si mañana le bajan la categoría, si mañana le van en aporte, ¿cómo responde? Lo está dejando regalado. Y si dejamos una parte regalado, lo que vamos a tener del otro lado es que lo que va a predominar son las empresas que abusen. Se recortó el derecho de huelga y le acaban de bajar el salario a todos los trabajadores de tienda inglesa. ¿Alguien piensa que es separado? Es eso lo que estamos defendiendo. Tenemos que traducir la luz después a ejemplos concretos. Compañeros, a ver, ¿por qué firmamos? Porque se nos caería la cara de vergüenza que sea legal que se oculte información referida a derechos humanos. ¿Por qué firmamos? Porque no queremos ver un gurí de 13, 14 años baleado en alambrado con unas manzanas. No es el país que queremos. ¿Por qué firmamos? Porque a la juventud no hay que criminalizarla. ¿Por qué firmamos? Porque nos avergonzaría que estudiantes que estén manifestando por el presupuesto haciendo una sentada frente al liceo sean apaleados, porque es lo que define la nueva forma con los piquetes. ¿Por qué firmamos? Porque queremos el año que viene que estén de vuelta los maestros en los consejos de educación primaria respaldados por el voto popular. Porque no es sin la participación de la comunidad educativa. Entonces, el Frente Amplio dio vuelta, ¿por qué no queremos ver una mujer desalojada con los gurises a pocos días? Porque recibió, alguien le ofreció 2.000 pesos más de alquiler y le sirvió el negocio y la tiró para afuera. Entonces, no tenemos los medios, no se habla de la luz, no se habla de los contenidos, no nos convocan, no hay debate. Tenemos una situación compleja porque tenemos que juntar firmas en medio de una pandemia brutal, de dificultades brutales, pero tenemos razones, compañeros. No un capricho, no un antojo. No es porque estamos enojados porque perdimos el gobierno. Es porque hay recorte de derecho a nuestro pueblo. También recorte de derecho al pueblo blanco y colorado, por más que no se dé cuenta y se enoje cuando le golpeemos la puerta. También lo estamos defendiendo. Entonces tenemos una ventaja, que es la de la convicción. Faltan 35 días y tenemos que echar el chico. Yo a veces me preguntan, ¿cuántas firmas faltan? Y nos faltan todas, compañeros. Nos faltan todas. Hasta el último día tenemos que estar con la cabeza de que nos faltan todas. Y salir a juntarlas. Más que nunca no precisamos la izquierda del analista político, aquí le ponen las canas verdes. Nos sentamos a pensar, pensamos, hacemos cada análisis sesudo. Pone una mesa, papá. Ya está bien la reflexión de por qué se junta más acá y más allá, y se habría que hacer, y se habría que hacer, y se habría que hacer, y se habría que hacer. Está bien. Pero agarre la planilla y salga a conversar con la gente. Porque, entre otras cosas, perdimos el gobierno porque nos faltó trillar más y conversar más con la gente, y estar más pegadito a los lugares, y discutir y embarrarse las patas. Y si algo aprendimos, que o es que alguna vez le ganamos a la derecha porque teníamos más medios de comunicación, porque nos trataban bien los canales, porque teníamos más recursos económicos. No, fue porque organizamos un tamaño de pueblo grande como para dar respuesta política. Esta batalla que yo saludo que estemos, no porque sea fácil, es difícil, pero me avergonzaría, compañero, que hubiéramos decidido, porque está brava, echar para atrás, que tuviéramos al movimiento social desangrándose solo y nosotros calculando que no nos metimos por si quedábamos en la foto. Ahí me han dicho, pero no te pegues mucho a la campaña porque si no se llega, quedas pegado. Me muero de vergüenza ver la gente peleando y yo cuidándome la... Estamos, de joda. O sea, este es un momento donde tienes que estar con tu pueblo encabezando la pelea. Y eso es el Frente Amplio. Porque la peor derrota es no luchar. Si tenemos causa, si son justas, si sabemos que son justas, si sabemos que si pasan van a servir para reprimir nuestro pueblo, para privatizarse, me quedó la sociedad anónima de las empresas públicas, que ahora van a pasarse a acciones privadas. Te empiezan a desguazar de a poquito. Agarra un poquito acá, otro poquito allá. Entonces,
tenemos razones como para enfrentar el proyecto neoliberal, y una pata del proyecto neoliberal es la ley de urgente consideración. Última referencia. Es la siguiente, ¿no? Además, todos sabemos, hay 3 cosas que se van a jugar en el segundo semestre del año. Una, la política salarial, que no la van a anunciar hasta después que el plazo de la firma, porque el ajuste salarial de junio es 0, les adelanto, 0, 0, 0, 0 redondo, así, 0, pero no lo van a anunciar porque hace calentar un pueblo, entonces ya lo tendrían que haber anunciado, ¿no? Estamos en fecha, pero es un 0. Lo segundo es la reforma de la seguridad social, y hay un diagnóstico que dice cosas tales como que se gasta mucho en Uruguay en personas con discapacidad. Imagínate cómo viene esa pedrada, imagínate. Y tercero, un presupuesto que va a consolidar los recortes. Ahora, si hay referéndum, estas 3 cosas, va a ser más difícil que vengan tan duras, porque se van a tener que cuidar. Entonces, también juntando firmas estos 35 días, estamos dando una pelea también por estas cosas. Y la pelea es peleando, es peleando. Yo a veces cuento una fábula que me parece que enseña muy bien, de un pueblito de ratones que estaban en la asamblea, eran medio sindicalistas los ratones, enojados con un gato. El gato los tenía de pinta. Tenía de pinta, el gato no deja salir, no come para el gato. Entonces un ratón dice, bueno, dejemos quejarnos, porque quejarnos no adelanta. Lo que tenemos que hacer, yo tengo una idea. Agarramos una campanita, se la atamos la cola al felino, entonces cuando esté el gato cerca hace ruido, y ahí vamos a ver que tenemos que escapar. ¡Pah! Así, unanimidad. Todos aplaudieron, ¡qué bueno! Después se quedaron mirando y dicen, ¿quién es el guapo que le pone el cascabel al gato? O sea, la idea, la mejor de las ideas, puede estar bien, pero el problema último es llevar la idea a la cancha. Hay compañeros que te preguntan, si habría que juntar firmas acá, allá, en el otro lado. Por suerte hay un montón de compañeros que lo que dicen es, tráigame papeleta que yo me pongo a juntar y a visitar y a recorrer y a multiplicar los brazos. Porque no va a haber héroes que nos saquen de esta. ¿Nos salvamos juntos o no nos salvamos? Y todos sabemos que tenemos un lote de vecinos, amigos, familiares que nos falta, capaz de hacernos media horita para ir a hablar y venir con la firma en la mano y apoyar. Y no lamentarnos después. Después del 9, mirá fulano que no fui a ver y capaz que firmaba y quedamos en la orillita y nos faltó ese empujoncito. Bueno, compañeros, ojalá haya servido. Estamos en esa. Pelear juntos para hacer una quijotada. Hay que morder cada minuto y después del 9 pasar raya. Pero después del 9 pasamos raya. Pero pasamos raya dejando el cuero en la taza. Vamos arriba.